Un accidente inesperado puede cambiarlo todo, especialmente cuando el pasado vuelve a tocarte la puerta. Era una tarde gris de otoño, con el cielo cubierto de nubes bajas y las hojas secas volando por la avenida central de la ciudad. El tráfico rugía con impaciencia, y el sonido de los claxones llenaba el aire denso. Leonardo, un millonario de traje impecable, hablaba por teléfono mientras manejaba su lujoso auto negro. Con el ceño fruncido, discutía sobre una fusión de millones, sin prestar atención al cruce peatonal frente a él. De pronto, un cuerpo frágil cruzó la calle lentamente, sosteniéndose con dificultad en su bastón. En su otro brazo, cargaba una canasta tejida repleta de verduras frescas, tomates, zanahorias, lechuga y un par de cebollas que asomaban entre hojas. Leonardo giró la cabeza un segundo demasiado tarde. Un chirrido de llantas, un golpe sordo, y el mundo se detuvo. La canasta salió volando, esparciendo su contenido por el pavimento. Los transeúntes gritaron. Leonardo, paralizado, bajó del auto con el corazón desbocado. Allí, en el suelo, yacía una anciana humilde, con ropa desgastada y rostro ensombrecido de dolor. La ambulancia llegó minutos después, mientras una llovizna fina comenzaba a caer sobre el asfalto frío. Leonardo no se movió de su lugar, empapado y mudo, viendo cómo los paramédicos atendían a la mujer. Uno de ellos le lanzó una mirada dura. Tuvo suerte. Pudo haber sido peor. Leonardo sintió un nudo en la garganta. A su alrededor, las verduras seguían regadas por la pista. Algunas pisadas, otras intactas. Algo en esa mujer le resultaba extrañamente familiar, pero no supo por qué. Los flashes de los teléfonos comenzaban a acumularse. Millonario atropella a anciana, decían ya los titulares. En medio del caos, la mujer, antes de ser subida a la camilla, tomó la mano de Leonardo por un instante y le susurró algo. Dios te puso en mi camino otra vez. Sus palabras lo sacudieron, pero no entendió a qué se refería. Como si aquella frase escondiera algo más profundo, algo que él aún no era capaz de ver. El hospital olía a desinfectante y silencio. Leonardo caminaba por los pasillos con paso firme, pero con el pecho apretado. Había pagado todos los gastos, sí, pero eso no lo tranquilizaba. Quería asegurarse de que ella estuviera bien. Desde una ventana, la observó. Estaba sentada en la cama, con una frazada tejida sobre las piernas y la mirada perdida en el techo. A su lado, una enfermera le acomodaba una almohada. Leonardo dudó en entrar, pero finalmente lo hizo. Al verla de cerca, notó las arrugas profundas en su rostro y unos ojos azules tan puros como el cielo. ¿Cómo se siente, señora?, preguntó con voz baja. Ella sonrió con tristeza. Ya casi no siento nada, hijo, pero no se preocupe. Me preocupaba más perder la canasta. Esas verduras eran para la sopa de los vecinos. Leonardo tragó saliva. Ese acto de humildad lo tocó aún más que el accidente. La noche cayó sobre la ciudad, y una tormenta suave golpeaba los ventanales del hospital. Leonardo no había podido dormir. Había vuelto al lugar sin avisar. Algo en su interior no lo dejaba en paz. Se sentó en una banca frente a la sala y pidió acceso a su expediente médico. El nombre de la mujer apareció: Carmen Ruiz, 72 años. Sin familiares registrados, sin seguro, sin nada. Leonardo sintió una punzada. Había algo enterrado en su memoria. Cerró los ojos, y de pronto, una imagen nublada de su infancia emergió. Una mujer que cantaba mientras le acariciaba el cabello. Una voz suave. Un nombre que le resultaba tan familiar: Carmen. Su corazón empezó a latir más fuerte. No podía ser. Esa misma madrugada, regresó a la habitación. Carmen dormía, con el rostro en paz. Leonardo se sentó a su lado y la observó por largo rato. Recordó su infancia difícil, la pobreza, el abandono, o al menos eso le habían dicho sus padres adoptivos. Le hablaron de una madre que lo había dejado en la puerta de un orfanato. Pero ahora, en esa anciana, había algo que lo conectaba a un lugar muy profundo y olvidado. Tomó su mano, temblando. «Usted me conoce», susurró. Carmen abrió los ojos lentamente y lo miró, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Con lágrimas contenidas, ella respondió: «Leonardo, mi pequeño Leo». Él retrocedió, incrédulo. El aire se le fue de los pulmones. La verdad golpeó con la fuerza de 30 años de silencio. El amanecer tiñó el cielo de tonos naranjas y violetas. Leonardo no se había movido de la habitación. Carmen le contó su historia entre pausas, con la voz temblorosa y el alma expuesta. Le habló del hambre, de la miseria,
de cómo la habían obligado a entregarlo a un orfanato cuando él tenía apenas 2 años. Le prometieron que tendría una vida mejor, pero nunca dejó de buscarlo. Jamás. Él, por su parte, creció en una familia rica, pero fría. Siempre sintió un vacío inexplicable. Ahora entendía por qué. Las piezas del rompecabezas encajaban. Carmen lloraba en silencio, y Leonardo también. Ambos eran víctimas de decisiones que otros tomaron por ellos. Y sin embargo el destino los había reunido de la forma más inesperada. Días después, el sol brillaba con fuerza en un parque cercano al hospital. Leonardo empujaba la silla de ruedas de Carmen, mientras ella sonreía con los ojos cerrados, disfrutando del viento en el rostro. Por primera vez en años se sentía en paz. Los paparazzi aún lo seguían, pero él no les prestaba atención. La noticia había dado un giro dramático: millonario atropella a mujer y descubre que es su madre biológica. Las redes ardían, pero Leonardo solo quería recuperar el tiempo perdido. Cada paseo, cada charla, cada recuerdo reconstruido, era una caricia al alma. Carmen le hablaba de su niñez, de cómo le gustaba mirar los trenes, y en una ocasión mientras pasaban por un mercado, ella se detuvo frente a un puesto de verduras y dijo: «Así era mi rutina, comprar para todos, aunque yo comiera poco». Leonardo la abrazó sin decir palabra. Una tarde, bajo un cielo plomizo y sereno, Leonardo llevó a Carmen a su mansión por primera vez. La ayudó a recorrer cada rincón, con cuidado y orgullo. «Nunca imaginé que volvería a abrazarte, y menos aquí», dijo ella, admirando los cuadros y vitrales. Leonardo la miraba con una mezcla de tristeza y ternura. Había preparado una habitación especial para ella, con fotos antiguas recuperadas de archivos públicos y muebles sencillos, como los que recordaba de su infancia. Carmen lloró al ver una foto de él de niño. La tocó con los dedos como si quisiera recuperar el tiempo con el tacto. Y por primera vez Leonardo la llamó «mamá», con la voz entrecortada. Ella sonrió, y el silencio lo dijo todo. Una mañana cálida, con brisa fresca entrando por los ventanales, Leonardo llegó al hospital con una noticia que transformaría sus vidas. «Mamá, ya no tienes que volver a esa casa con goteras ni a cargar canastas», dijo con una sonrisa suave. Carmen lo miró, confundida. «¿A dónde iremos?» «A casa», respondió él. Días después, la ayudó a subir a su auto, con una nueva canasta tejida, esta vez llena de flores frescas. Al llegar a la mansión, Carmen quedó sin palabras. La entrada majestuosa, los jardines cuidados, los ventanales que dejaban pasar la luz del sol como bendición. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó aún incrédula. «Nuestro», respondió Leonardo, tomándola del brazo con ternura. Ese día no lloraron, solo se abrazaron, como si el mundo se hubiese detenido para darles una segunda oportunidad. Las tardes en la mansión se convirtieron en pequeños rituales llenos de amor. Carmen cuidaba un huerto en el jardín trasero, donde sembraba las mismas verduras que antes llevaba en su canasta. Leonardo la acompañaba, con las mangas arremangadas, aprendiendo a regar, sembrar y cosechar con paciencia. «Nunca pensé que un CEO supiera distinguir una zanahoria de una papa», bromeaba ella. Él reía. Se les veía felices como si fueran madre e hijo desde siempre. Por las noches, tomaban té frente a la chimenea, y Carmen contaba historias antiguas de cuando cantaba en las plazas para conseguir unas monedas. Leonardo, conmovido, escuchaba cada relato como si fueran capítulos perdidos de su alma. Por primera vez en décadas, ambos sentían que pertenecían a algo verdadero. El tiempo pasó, pero la felicidad no se desvanecía. Carmen decoró la cocina con objetos sencillos, manteles de flores, frascos con arroz, y hasta colgó una pizarra con recetas escritas a mano. Cada domingo, preparaba una sopa especial para Leonardo, con las mismas verduras que sembraban juntos. Él la llamaba la sopa del destino. En una cena familiar, rodeados de amigos y empleados, Leonardo alzó su copa y dijo: «No todos tienen la fortuna de reencontrar a su madre, y aún menos de aprender de ella todos los días». Carmen, emocionada, solo sonrió con los ojos llenos de lágrimas, mientras el aplauso cálido llenaba la sala. Habían transformado una tragedia en un renacimiento. Lo que empezó como un accidente, terminó siendo el mayor regalo de sus vidas. Hoy Carmen tiene su propia habitación luminosa, decorada con fotos familiares, plantas y bordados que ella misma confecciona. La mansión ya no es solo una casa elegante, es un verdadero hogar. Leonardo trabaja menos, sonríe más, y ha aprendido a cocinar una que otra receta de su madre. Los jardines florecen todo el año,
y el huerto es visitado por niños de una fundación que él mismo fundó, en honor a las madres solteras. Carmen les enseña a sembrar, mientras les cuenta cómo un día, llevando una canasta llena de verduras, su vida cambió para siempre. La paz que ambos buscaban, finalmente había llegado, y cada mañana, al sentarse juntos en el balcón, agradecen por un reencuentro que no vino a tiempo, sino cuando más lo necesitaban. A veces, los caminos más duros esconden los regresos más hermosos. La vida puede separarte, pero también puede regalarte un reencuentro inesperado, porque nunca es tarde para abrazar a quien creías perdido, y nunca es tarde para comenzar de nuevo con amor. El verdadero hogar no es un lugar, es el abrazo que esperaste toda la vida, y cuando por fin lo encuentras, todo lo demás simplemente tiene sentido.